Hoy, Eduardo Berti, una presencia ideal. Los hospitales no gustan a nadie, exceptuando a su personal sanitario porque es su profesión y su vocación. Pero ¿qué ocurre dentro de un hospital? ¿Qué ocurre dentro de una unidad de cuidados paliativos? Nos lo cuenta Eduardo Berti en su magnífico libro Una presencia ideal, la cual hablamos hoy. Eduardo Berti, uno de los grandes, no sé si de España, de Argentina, de Francia. Este libro es absolutamente sensacional y ese libro me ha permitido conocer a Eduardo Berti, al que entrevisté para Onda Cero Cataluña, y que me ha permitido ahora gentilmente pues dedicarme 10 minutos, 15 minutos de su tiempo para hablar de eso. Eduardo, entre todo, déjame hacerte pues nada, un par de preguntas, porque releyendo tu biografía, bueno, me despierta una envidia atroz. Es decir, me doy cuenta de que has hecho tanto como poco hace mucha gente. O sea, ¿de dónde sacas tu energía para hacer lo que te da la gana y hacerlo bellamente y felizmente? Bueno, no sé si bellamente y felizmente, pero la energía la saco yo creo que de la curiosidad y del deseo, como casi todos, ¿no? De las ganas. De ahí, creo que de ahí viene nuestra energía, el famoso instinto de vida, ¿no? Bueno, esperemos que sea inacabable esa energía que nos brinda tanta felicidad a los lectores. Oye, periodista cultural, editor de sección de cultura, director editorial de la Compañía de los Libros. Ha vivido en Madrid, París, Rouen, Pekín, Xi'an, Argentina. Traductor, ahora contábamos de Henry James, coeditado o compartido. Jane Austen, Nathaniel Hawthorne. Guionista de cine y televisión, con una muestra de inventario de inventos. Se habló de ti en El Nuevo Observador como inclasificable y precioso. Tienes Los pájaros, La vida imposible, Todos los funes, La sombra del púgil, El agua, Un padre extranjero, Faster. Antologías, si no conté mal, 20 libros. ¿Es posible? Puede ser, puede ser. No tengo la cuenta, no llevo la cuenta exacta. Muchas de las cosas que dices las fui haciendo una después de otra, no es que hice todo junto, y muchas las hice con otra gente. La muestra es parte de un libro que hice con otra gente, que son los artistas visuales o plásticos. Yo escribí los textos y fui cómplice de la aventura con ellos, no es que yo hago todas esas cosas. No, pero eres un aventurero de la literatura, es decir, la literatura tiene brazos muy largos contigo, lo cual es espléndido. Es que me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine y me gusta cruzar los puentes entre las diferentes artes y no pensar que son compartimentos aislados. Bueno, de hecho, la creatividad son ejes transversales que se comunican, que son vasos comunicantes, ¿no? Sí. Vamos a hablar de este libro, Eduardo, que nace en una residencia, en una unidad de cuidados paliativos en Rouen. Bueno, uno imaginaba una residencia de literatura en una abadía antigua o perdido en el monte entre árboles antiquísimos, pero en un centro hospitalario uno puede realizar una residencia. ¿Cómo fue eso? El modelo de residencia literaria está cambiando cada vez más. Ya no es tanto la Torre de Marfil lo que les proponen a los escritores, sino una residencia que implique una vida y una interacción con la gente del lugar. En este caso, este hospital escuela me propuso que yo pasara, al principio iban a ser 2 semanas, viendo y compartiendo el trabajo diario del personal sanitario de una unidad, que terminó siendo la unidad de cuidados paliativos. Pero todo lo que ellos esperaban era que yo escribiera un texto tal vez de 5 o 6 páginas, 10 como mucho. Lo que ocurre es que la experiencia fue en el acto tan intensa, tan reveladora para mí, tan maravillosa, que cuando me quise dar cuenta tenía 3 cuadernos llenos de ideas, y eso me había disparado un montón de imágenes y de ideas y de ganas y necesidad, diría, incluso de escribir. Y terminé haciendo un libro y terminé haciendo una residencia mucho más larga, porque bueno, les conté lo que había ocurrido y bueno, y decidimos rearmar la residencia, reorganizarla y hacer algo más largo, a todo nivel. Eduardo, vamos a contar a partir de tu texto lo que es una residencia o una unidad de cuidados paliativos. En la página 25, una enfermera dice, obviamente yo sabía que los cuidados paliativos van a parar los pacientes aquejados de enfermedades graves, crónicas, terminales, y que el objetivo de la unidad no es tan solo aliviar el dolor físico, sino también tener en cuenta el sufrimiento moral y el dar apoyo a las personas cercanas. Lo sabía perfectamente, incluso lo había escrito 7 años atrás, con un bolígrafo de tinta azul en un examen que me fue bastante bien. Pero ir a un centro de enfermedades paliativas
es algo que viene de gusto, de verdad. Por supuesto hay un aprendizaje detrás, pero no es un caramelo dulce que a No, un escritor de repente le pueda parecer. no, a ver, no es un caramelo dulce en principio, pero a mí hubo varias cosas que me conmovieron y que me parecieron que eran muy interesantes. La enorme vocación, la enorme dedicación de estas mujeres, la enorme humanidad que yo encontré en esta unidad y, y hablábamos antes del impulso de vida, el enorme impulso de vida que ellas logran instalar en el medio de un lugar donde la muerte es omnipresente. A mí eso me conmovió, pero no desde un lugar teórico abstracto, me conmovió hasta los huesos, hasta el alma, y me pareció que era interesante contar eso. Y para un escritor es un caramelo también, encontrar un lugar donde hay tanta humanidad y donde hay tanta tensión entre cosas tan profundas como para simplificar vida y muerte. Es curioso porque no voy a decir que los hospitales se pusieron de moda, pero con el tema de la pandemia y el COVID todo el mundo habla ahora de la gente que reside. Yo creo que te adelantaste un poco en el tiempo, por suerte, hablando de una unidad de curas paliativas que no estaba en la literatura y a la que tú le diste rostro. Yo, es verdad que, bueno, este libro es muy anterior al COVID, pero bueno, todo este tema se volvió a instalar, o digamos, se instaló mucho más. Cuando el libro salió originalmente, yo el libro lo escribí en francés, es mi único libro escrito en francés, y cuando el libro salió en Francia hace ya algunos años, yo vi la resistencia de algunos medios o de algunas librerías o de algunos lectores que entiendo, no la juzgo, entiendo cierta resistencia con estos temas, porque bueno, son temas complejos. Me parece que el COVID hizo que estos temas, si bien sigue habiendo resistencia, se volvieran menos invisibles, que los escondiéramos menos debajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero la literatura en el fondo tiene que no tocar el alma, y creo que una presencia ideal toca el alma, porque al fin y al cabo creo que logras un tono, como se ha dicho ya, muy hermoso. Eres un poco como Emile Zola, lo del el espejo a lo largo del camino. Es decir, tú narras un tema con una enorme ternura, con una enorme profesionalidad, con simpatía, pasas del dolor a la alegría, del drama a la tragedia. Tú construyes una presencia ideal a través de testimonios Mm. que tú eliges bajo qué criterio en ese centro hospitalario. A ver, este es el libro tal vez más realista y más que en su punto de partida fue más documental de todo lo que escribí. Pero también hay invención, hay invención, hay literatura. Lo que yo no modifiqué para nada es todo lo que tiene que ver con el aspecto médico o sanitario o profesional. Eso no lo toqué y al contrario, le di a leer el libro a mucha gente de la unidad, alguna gente que me corrigió si había errores. En mi criterio fue casi te diría emocional. Cuando yo no hice la residencia ininterrumpidamente, iba y venía, volvía a mi casa, hablaba con amigos, hablaba con mi mujer, con familiares, etc. Y creo que las cosas que yo terminaba contándoles eran las cosas que a mí me habían marcado y en general las cosas que terminaban yendo a parar al libro. Pero no como un ejercicio periodístico, yo las reelaboré, las reduje, las modifiqué, las adapté, siempre al servicio de la idea de un relato con componentes atractivos para un lector, ¿no? Y hay elementos literarios. Yo también exploré un poco, como vos decís, es una serie de testimonios, es una serie de monólogos. Cada persona que integra la unidad o que trabaja en la unidad toma la palabra una vez y habla y cuenta algo. Eh, y los nombres son falsos, son inventados, y no es que el testimonio uno es un testimonio tal cual y yo le cambié el nombre. Yo, de pronto, un texto mío es el resultado de 4 o 5 charlas que yo tuve y también de cosas que inventé. Así que fui cambiando. En algunos casos me limité a resumir o a contar algo que me habían dicho, que había visto, y en otros casos no, inventé una historia y la traté de meter en ese mundo. Cada una de las historias tiene un modo de trabajo distinto. Traté de que también fuera variado para mí y fui probando, así como fui probando también mi presencia ideal, la presencia ideal de la ficción dentro de este libro, ¿no? Hasta dónde podía meter elementos de ficción,
y lo fui haciendo con bastante elasticidad. En cada historia como un método distinto. De hecho, creo que entonces esa oralidad con la que empiezan las historias que tú cuentas pueden ayudar también a comprender de una forma más sencilla al lector, ¿no? O sea, primero nace como una narración oral y tú la eliges por tu experiencia, por el sentimiento que te Sí, despertó esa historia. sí, es verdad lo que dices de la oralidad, y yo creo que la oralidad fue también la razón, una de las razones principales para que yo terminara escribiendo el libro en francés. Porque cuando yo intentaba escribirlo en castellano había muchas razones por las cuales me resultaba imposible, pero una era la oralidad. Yo sentía que perdía esa oralidad original de todo este mundo que yo, antes de haberlo descubierto en francés, no conocía. Es un mundo que yo descubrí en francés. Y creo que también me animé a escribir esto en francés porque en el fondo no es una escritura muy literaria. Es literatura, pero hay mucha oralidad. No es la escritura literaria clásica o típica, digo yo. No sé si podría escribir en francés un texto con un narrador literario más convencional o más clásico, tipo, no sé, eran las 4 de la mañana, hacía frío y el señor X. No, no sé si sabría hacerlo, pero esto más oral me animé a hacerlo. Y me pareció que era importante mantener esa oralidad. Oye, hay historias extraordinarias, muy emotivas. Como escritora a mí me ha fascinado también la historia de Margot que le lee Simenón a una paciente que fallece y ella, la Mm. lectora en homenaje a esa persona, sigue leyendo. Me pareció de una belleza y de una ternura y una tristeza enorme. La del enfermero hombre al que confunden por médico, porque lo de enfermero como que es una palabra extraña y es más habitual encontrarlo de enfermera, ¿no? Lo del paciente enamorado de la enfermera que como no ha tenido nunca mujer, pues le dice, era ella, ¿no? Y lo de que la gente en el hotel se olvida cosas, pero como al hospital se va con lo opuesto, pues allí solo encuentran un paquete de cigarrillos, ¿no? Las lágrimas de los médicos, como cuenta Dominique, que puede llorar, incluso en familias de un paciente le da las gracias por esa humanidad, o Nadia y su abuelo, me dan escalofríos ya al recordar esas narraciones, pero supongo que no lo contaste todo y que muchas se quedaron en el tintero porque tampoco podía ser eso un libro extensísimo o un decálogo Mm. de tristezas y de penurias, ¿no? No, pero creo, tengo la sensación de haber contado no sé si lo principal, pero al menos una selección que es muy representativa. Yo creo que hay libros así en todos lados, en todos los ámbitos. Yo creo que se podría hacer un libro así. Este libro podría ser una especie de forma fija. Y uno podría ir, no sé, a una unidad de bomberos y escribir un libro parecido, o una unidad de, no sé, de gente que recoge la basura a la noche, y uno podría podría hacer de esto un género. Es decir, agarrar una unidad, un grupo humano que trabaja en una actividad que, que es muy particular, que es muy especial, y hacer que cada uno de ellos cuente historias. Yo creo que el mundo está lleno de historias, estamos llenos de historias, y cuando yo llegué a esta unidad en Rouen, sentí que estaban casi esperando que yo llegara para contarme todas estas historias, para transmitírmelas. Sobre todo porque, como digo al comienzo del libro, por el tipo de trabajo que hace el personal sanitario, sobre todo las enfermeras, sí, por ejemplo las enfermeras, no solo, les cuesta, no es fácil para ellas, digo ellas porque son ampliamente mujeres, hablar de su trabajo cuando hay una reunión de amigos o todo eso, porque bueno, es un tema delicado y a veces sienten que no hay espacio, no hay buena recepción para las historias, y tal vez por eso me las contaron. Oye, dices que el mundo está lleno de historias y que alguien tiene que captarlas. Lo que ocurre es que yo creo que el mundo está pues empecinado enganchado en la adicción móvil Mm. y que cada vez va a haber menos historias porque habrá menos contadores de historias. Ojalá me equivoque. Em, como eres guionista también de cine y televisión, ¿no pensaste en dramatizar, en escenificar esas historias y convertirlas en un programa de televisión tan útil y tan necesario como un libro? Yo la verdad es que mi vínculo con el mundo audiovisual, con la televisión, fue más de guionista de documentales. Escribí pocas cosas dramáticas. Lo que se me ocurrió y que sigo pensando que me gustaría hacer es una pieza radiofónica. Ujú.
con estos testimonios. Llegué a pensar en la idea de que un buen director teatral, con ganas de trabajar, podría ir a hospitales y ver si lo hace con actrices que serían a la vez médicas o enfermeras. Oye, me parece magnífico. Me encantaría como idea. Que te interrumpa, porque incluso ahora que está como triunfando el verbatim, que es el teatro que elige la palabra y la respeta, la conserva, podría ser también un proyecto teatral muy interesante. Es más, yo te invito a que empieces por Barcelona, o te ayudo en la medida de mis posibilidades para buscar que eso cobre cuerpo y cobre vida, ¿no? Bueno, te tomo la palabra, ojalá que se pueda Tómamela, Dale. porque como me ocupo de la formación teatral de Onda Cero Cataluña y voy mucho al teatro y conozco a mucha gente, voy a empezar a sortear un poco la posibilidad de quién puede elegir y escoger este proyecto. Para ir terminando, porque el libro es fascinante, de verdad, o sea, los lectores, los seguidores del canal, por favor, Una presencia ideal, que es un libro magnífico. Hay una parte de la humanidad encerrada allí sobre el tránsito entre la vida y la muerte, y nunca ha sido contado de una forma tan hermosa como Eduardo Berti. Recomiéndenos 2 libros, uno tuyo y algún otro que tengamos que leer. A ver, uno mío es este, que se llama Faster. Es una novela y lo publicó Impedimenta. Una portada preciosa, por cierto. Es preciosa. La portada es una vieja foto de Juan Manuel Fangio, el famoso corredor de coches argentino que antes de Schumacher y antes de Hamilton fue el mega campeón del mundo de Fórmula 1. Y lo que yo cuento en este libro es un encuentro que tuve, hay mucha ficción también, pero un encuentro que tuve cuando tenía 13, 14 años con Fangio. Bueno, felicidades, porque me parece un libro, por la portada ya te llama la atención. Y este libro es una novela de Boris Vian, que había quedado inédita. Boris Vian muere y encuentran los primeros 4 capítulos de una novela sin terminar. Entonces un grupo de escritores al que pertenezco, así que estoy haciendo un poco de trampa, estoy metiendo 2 libros míos de algún modo. No, está súper un grupo bien. de escritores que se llama Ulipo fue invitado a completar la novela. Yo hice además la traducción al castellano, pero realmente por amor a Boris Vian sobre todo, porque realmente es un policial muy, muy, muy interesante. Bueno, y me recuerdo de Boris Vian, escribiré sobre vuestra tumba. Celebramos el aniversario del año pasado, murió muy joven, me encanta que todavía encuentren textos y que alguien sea capaz, con capacidad, de terminar esa historia. Este es más en la línea de los libros de Vernon Sullivan, ¿no? De los policiales tipo a la estadounidense que le hacían. Me encanta. Eduardo, ha sido un placer bárbaro, de verdad. Creo que vamos a seguir hablando para intentar traer a Barcelona esa pieza pseudo-teatral, narrativa, que es Una presencia ideal, y quedamos a tu disposición para seguir hablando de libros cuando sea necesario y con placer, de verdad. Igualmente, Jordi, ha sido un gusto. Un abrazo grande. Y gracias por un libro tan extraordinario, de verdad. Gracias. Gracias a ti.